A cerrar la semana hablando de la situación del agro salvadoreño y de toda la actividad productiva que concentra. Ha llegado la temporada de lluvias, pero no para todos son buenas noticias. Si falta agua afecta y si hay en abundancia pues es igual, puede afectar los cultivos y ese es uno de los retos que plantea actualmente el cambio climático. Producir sorteando los obstáculos que está poniendo la madre naturaleza. Para que usted se haga una idea, los largos periodos de sequía provocaron unos 290 millones de dólares en pérdidas en la cosecha 2015-2016, según diversos organismos y que hoy vamos a corroborar. Se estima que esta situación ha tenido efectos negativos en unas 6.000 familias. Pero, ¿cuál es la realidad de la producción agrícola en este año? Eso es lo que vamos a conocer porque se encuentra con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Canal 12. Muchísimas gracias. Buenos días, Manuel. Un saludo a la audiencia de Canal 12 que nos ve en estos momentos. Señor ministro, comencemos hablando de cuáles son las proyecciones agrícolas para este año 2016, un año en el que, bueno, ya la sequía ha dado una tregua y tenemos abundante lluvia. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como ministerio en cuanto a producción? ¿Cómo no? Definitivamente la proyección para este año es más optimista, es mejor, más positiva con respecto al año pasado. Ya para este periodo del año pasado habíamos tenido casi 3 periodos de 4 periodos secos continuos que hubieron. Esta situación ha concluido ahora teniendo en cuenta que el fenómeno del Niño estuvo finalizando entre la última semana de mayo y la primera de junio y luego entramos a un periodo neutro que trajo abundantes lluvias en junio y eso ha permitido que la siembra del primer nódulo de la estación haya sido aprovechado por nuestros campesinos. Bueno, para decirle, nosotros hemos promovido la siembra de maíz desde Ahuachapán a San Vicente con 252,000 productores pequeños de maíz blanco y tenemos listos 140,000 y posiblemente lleguemos hasta los 150,000 para la postrera en la zona oriental del corredor seco que ya casi está completada. Ayer firmé la última adenda, un poco más de 3,000 paquetes, que con eso cerraríamos ya la entrega para unos 420,000 beneficiarios en todo el país. Si la estación lluviosa se sigue comportando de la manera en que ha estado hasta ahora, las siembras de primera van a ser muy buenas y esperaríamos nosotros que haya no menos de unos 12 millones de quintales de maíz producido en todo este territorio en el que se ha aprovechado. Hay milpas de varias condiciones, hay una ya floreando en flor, esas van a producir pronto sus elotes. Hay otras comenzando a parar hoja, como le dice el campesino, y otra que está en 50 centímetros, 60 centímetros, está en proceso de crecimiento. Se espera que, según los pronósticos, y hoy este día se está reunido el Foro del Clima en San José, Costa Rica, que nos va a dar la última situación que los científicos de Mesoamérica tienen sobre esto, pero estaríamos esperando una canícula, Manuel, de finales de julio, primera semana de agosto, una canícula normal que puede andar de 8 a 10 días. Ese es el único, digamos, anomalía que tenemos así a la vista, pero el foro nos va a informar, ya la otra semana le podremos decir nosotros a los productores, no se preocupen, esta canícula va a ser de tantos días. Luego hay el mismo, digamos, centro de pronósticos, nos dice tanto nacional como internacional, que tenemos la perspectiva del fenómeno de la Niña, que
tiene un 75% de que arranque en el mes de agosto. Digamos que finales de agosto vamos a tener ya, el país va a estar bajo la influencia, Centroamérica va a estar bajo la influencia del fenómeno de la Niña. Hay que recordar que esta variabilidad climática ha traído como rasgo fundamental en el país 3 años de sequías continuas, lo que es el fenómeno del Niño, y 2 años de abundancia de agua a través del fenómeno de la Niña. Entonces, claro, hemos venido haciendo aprendizajes desde ya hace más de una década en el país, o yo diría desde el Mish para acá, que fue una gran sacudida. El país ha ido haciendo esfuerzos. Hoy tenemos un sistema de protección civil que es mucho más dinámico, muy efectivo, organizado en los 262 municipios. Y nuestros técnicos dentro del ministerio también con mucha más experiencia en cómo tratar el tema de los cultivos, porque hoy estamos trabajando en 2 líneas de acción, independientemente que esté niña o niña, y es que trabajamos en la adaptación al cambio climático, crear condiciones. Ese, ministro, me parece un punto muy importante, porque prácticamente se ha tenido que aprender a sembrar nuevamente por las situaciones del clima que se ha vuelto tan impredecible, los largos periodos de sequía, buscar semillas más resistentes y que los productores tengan la orientación necesaria para que no vean que su esfuerzo se pierda debido a las mismas condiciones que nos va poniendo la naturaleza, ¿no? En efecto, Manuel, este es un tema, por ejemplo, el país ha empezado a hacer inversiones importantes en adaptación, en construcción de infraestructura, principalmente en laderas, para retener humedad, para filtrar el agua y que se consuma más humedad y no vaya directamente a los ríos, a las quebradas y al mar el agua. Ese es un trabajo que venimos haciendo a este momento. En el gobierno ya del presidente Sánchez Serén se han construido más de 43,000 metros de acequias en diferentes municipios del país para ir construyendo junto a los campesinos técnicas que, además de que se deja el modelo instalado en un caserío, permite replicar al resto de los productores de cómo hacer la tecnología para conservar la humedad y producir en condiciones de estrés hídrico. Ahora, en condiciones de exceso de agua, lo más complejo para nosotros es las áreas de inundación, que hay que trabajar en mecanismos de drenaje para hacer menos pesada la carga de agua en la inundación. Y segundo, el trabajo profiláctico que los agrónomos tienen que hacer con los productores en aplicar determinados agroquímicos que controlen los hongos, porque principalmente los daños mayores vienen de los hongos en frijol y en algunos granos, otras gramíneas. Estamos trabajando en eso. Esta semana precisamente estuvimos el directorio del CENTA y yo reunidos con todos los jefes de agencia que tenemos distribuidos en el país, precisamente hablando de los desafíos que tenemos para producir en época de cambio climático, para producir sin dejar de adaptarnos, ¿verdad? Para producir rompiendo esquemas de lo que era la Revolución Verde, donde no teníamos estas influencias de la variabilidad climática, y nos insertemos en este escenario de hoy, que además exige utilizar nuevas tecnologías, lo que usted decía, semillas que resistan mejor o que asimilen mejor el estrés, ¿verdad? Semillas que además resistan mejor el exceso de humedad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos producido y hemos liberado una variedad de frijol que tiene esas características, se llama CENTA EAC, es un frijol altamente nutritivo y además con un rendimiento formidable por manzana. Este EAC, que quiere decir Enrique Álvarez Córdoba, por un ministro
célebre que tuvo el país en agricultura, que fue el creador de los sistemas de riego que tenemos ahora todavía ahí vivos. Esta variedad ya entra en este concierto de la adaptación al cambio climático, esta tecnología, pero estamos trabajando con otras semillas, estamos trabajando en producir plantín sano de papaya, de plátano, de papa, por ejemplo, que son de mucho consumo por la familia salvadoreña, en condiciones de alta sanidad y de buena patología, de buena genética, quiero decir, de buena genética, para que el productor no tenga que lidiar con hongos de salida, con nemátodos, no tenga que lidiar con enfermedad al momento de plantar, de hacer el plantío. Entonces, todo esto ya es en función del cambio climático. El año pasado nosotros tomamos 12.000 muestras de suelo en toda la región cafetalera del país, que es otro rubro importantísimo. Sí. Y ahorita ya tenemos los resultados de cuál es la estructura de los suelos hoy. Después de 150 años de caficultura, tenemos hoy el estudio que en este mes de agosto esperamos dárselo a conocer el país y ponerlo en manos de las universidades y de centros de investigación, cómo están los suelos. ¿Para qué? Para que en este ambiente de cambio climático la fertilización de los suelos se haga acorde a su estado actual. Sí. ¿Verdad? La nutrición que le demos no sea darle hierro si tiene hierro, no darle vitamina A si come frutas todos los días. Es decir, que el complemento nutritivo que le pongamos a la planta esté en consonancia con la estructura del suelo que él tiene. ¿Desde hace cuánto tiempo no se hacía estos estudios? Porque son importantísimos para el desarrollo agrícola y para toda la producción. Sí, bueno, Manuel, habíamos hecho caracterización de suelos, pero no el estudio de la estructura del suelo y su estado en materia de nutrición, de los componentes químicos que tiene naturalmente el suelo para nutrir nuestras plantas. Es primer estudio, esa fue una pregunta que le hacía yo al doctor encargado de la investigación y le decía yo, ¿qué registro? Bueno, me dice, yo toda mi vida he trabajado en café y nunca habíamos tenido, sí tenemos caracterización, suelo A, suelo B, suelo C, etcétera, clase 1, 2, 3 hasta 7, pero ¿cómo es este suelo? Es rico en fósforo, es débil en potasio, es rico en nitrógeno. Eso hoy ya lo disponemos en las 6 cordilleras cafetaleras de todo el país. Ese es parte de los trabajos de adaptación al cambio climático, porque igual estamos estudiando suelo para el cultivo de cacao, porque son cultivos muy rentables que tienen además una gran vocación agroecológica y se puede utilizar para crear pequeños sistemas agroforestales con ellos y con ellos adaptar por otra parte nuevamente condiciones de adaptación al clima trabajando en esto. Estamos trabajando también una investigación para el tratamiento a los suelos con el arroz, porque nosotros necesitamos tener una alta productividad en arroz. De otra manera, nuestros productores están en gran desventaja con los tratados comerciales frente a productores de otros países que pueden poner su grano aquí mucho más barato. Entonces, todo este es un esfuerzo que se desarrolla a través de las direcciones del Ministerio de Agricultura, a través del Centro Nacional de Tecnología, a través de la Escuela Nacional de Agricultura, que son los mecanismos con los que trabajamos el sistema agropecuario para atender café, caña, ganadería, abejas, aves de corral, porcinos, acuicultura y pesca, crianza de camarones, hortalizas, fruta. Para todo este conglomerado el sistema debe de dar respuesta
debe de trabajar y de hecho trabajamos. Inocuidad de los alimentos. Ahorita estamos, por ejemplo, en todo un esfuerzo conjunto, Ministerio de Salud, Defensoría del Consumidor y el MAC, trabajando un esfuerzo de monitoreo de qué clase de alimentos nos están llevando a los mercados y a los supermercados, donde no pagamos cualquier cosa. Nosotros somos una sociedad que paga bien por los productos que consumimos y debemos de asegurarnos que la inocuidad de estos alimentos está garantizada. Hoy que tenemos un sistema nacional de calidad, ese también es una de las responsabilidades del MAC en lo que tiene que ver con lácteos, con hortalizas, lo que tiene que ver con fruta. Por eso nuestro interés que trabajemos una organización y reglamentación mejor del uso de los agroquímicos, porque los agroquímicos también están vinculados a la inocuidad, están vinculados a la salud, que no vayan con cargas excesivas de residuos químicos tóxicos que dañen, que produzcan enfermedades que cuando acordamos ya la gente está, como ha sido el tema de las insuficiencias renales. Entonces, todo este esfuerzo con un ambiente que ha subido la temperatura, Manuel, no menos de 1 grado. En algunas zonas como en el oriente hemos llegado cerca de los 2 grados a la temperatura promedio de los últimos 50 años. Hemos subido temperatura. Entonces también requiere que trabajemos con cosas como esta. Los camarones se nos estaban muriendo en el 2014. Sí. Y había una enfermedad que se llama enfermedad temprana del camarón. Y empezamos a buscarlo con los biólogos primero salvadoreños y luego pasamos con los biólogos de Mesoamérica. Vinieron mexicanos y luego vinieron cubanos. ¿Y qué pasó? Nos dicen, tienen 2 problemas para que esta bacteria golpee el camarón. Uno, los estanques están muy pachitos, tienen poca profundidad. Entonces, la elevación de la temperatura provoca que él pierda defensas y se debilita. Y segundo, hay que fortalecer la nutrición para que ellos tengan mayor energía. Esos 2 trabajos hemos iniciado el año 2015, la transformación de las 800 hectáreas que tiene el país de camaronera en el litoral, en nuestro litoral. Y ya estamos empezando a ver resultados de ese trabajo que comenzamos en Usulután y La Paz, pero que lo tenemos que hacer en todo el país. Esos son temas de cambio climático, elevación de la temperatura, que a veces es imperceptible. No, si el agua no hay problema, pero no, también se calienta. Pero, ¿qué tan receptivos son los productores agrícolas a todas estas situaciones? Porque obviamente implica, por ejemplo, una capacitación técnica de parte del Ministerio de Agricultura, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, que la temperatura ha subido 2 grados y esto, pues, obviamente afecta lo que estamos produciendo en el territorio salvadoreño. Sí, bueno, como dicen que los golpes lo hacen aprender a uno, estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, las ha estado viviendo en los últimos 3 años el campesino salvadoreño. Y eso de alguna manera está ayudándonos a permeabilizar con las diferentes organizaciones, porque hoy hay un mayor nivel de organización en el campo. Con las diferentes organizaciones estamos haciendo trabajo conjunto, no solo de formación, información y capacitación, sino también en transferir conocimiento, transferir estas formas como una cosa tan elemental como la no quema. No quemar hoy el rastrojo tiene un gran valor para retener humedad, Manuel. Por eso nosotros incluso hemos puesto como condición que el que retira el paquete de ayuda en semillas se compromete a no quemar el suelo porque puede perder el privilegio, para ir reconstruyéndolo. Allí entra el papel de que a él, si no le explicamos el efecto que tiene la quema y lo convencemos de que la quema destruye toda la biodiversidad que él tiene ahí, además destruye nutrientes que podemos aprovecharlos si no quemamos, pero le enseñamos a cómo trabajar el suelo sin quema.
Ese es uno de los aspectos. Y segundo, que en maíz, y yo diría que en maíz y en arroz, las pérdidas han sido tan fuertes que los campesinos, por cuenta suya, en muchos lugares, ellos buscan la asistencia de nuestros técnicos para ver cómo hacer. Lo mismo está pasando con la ganadería. Una res en condiciones normales debe de consumir 40 litros de agua diario. No darle esas cantidades de agua hace que pierda peso o pierda rendimiento en leche. En condiciones de sequía, ¿qué estamos haciendo con ellos? Estamos construyendo reservorios. Hace poco volé yo en un helicóptero, en una visita que hice al interior del país, y me dio una gran alegría ver cómo esa política que iniciamos, también por su cuenta, los productores lo están haciendo. Hay cantidad de reservorios de agua ya, captando la lluvia, captando el agua de la lluvia, reteniéndola para poder cuidar mejor su hato ganadero. Esto se mira más donde la gente tiene ganadería, para cuidar sus aves de corral, para cuidar la crianza de cerdos, que son muy importantes en la economía familiar. Hay un dato importante que me parece a mí que lo debemos resaltar. La mayoría de veces pensamos cuando hay sequía solo afecta la producción de maíz y de frijoles, pero estamos hablando también de que la ganadería también se está viendo afectada y en gran medida por la falta de agua. El año pasado, Manuel, nosotros hicimos un estudio, nos ayudó en esto Camagro, a través de aves creo que nos ayudaron, y otra parte la cubrimos nosotros. Hicimos un estudio sobre el impacto de la sequía en la ganadería, y eso no se había hecho antes porque no nos habíamos visto en el drama que se vio la ganadería el año pasado, y el sector reporta que perdió 9 millones de dólares en producción de leche, en pérdida de pastos, porque ellos invierten en sus pastos y no hubo pasto. Entonces se encarecieron los pastos porque tenían que venir a Occidente a ver a donde había un poquito de pasto. Bueno, hubieron ganaderos de la zona oriental que fueron hasta Choluteca e igual regresaban sin nada porque esa es zona de corredor seco y no en Honduras. Algunos entraban a la zona de Guatemala y lograban conseguir algo. Eso ha sido para nosotros una lección muy fuerte y estamos coordinando ahorita con el sector ganadero de todo el país. Igual usando ya algunas tecnologías, hemos empezado a transferirles a ellos algunas variedades de sorgo que tienen ciclo corto y que se puede cortar temprano y ensilar. Estamos transfiriendo un material que se llama CT115, que es un clon que desarrollamos desde hace 2 años y medio aquí en el país, es una tecnología del CENTA, y tiene un gran resultado, aún en condiciones de estrés hídrico, él se mantiene verde y entonces aquí ¿qué tenemos? Que justamente, usted lo decía en una manera muy clara, enfocamos a lo más dramático, el maíz y nuestros frijoles, con este efecto. Bueno, y este año lo vimos. San Salvador, el área metropolitana, tuvo que decretar una emergencia por el agua, emergencia hídrica. Pero también nuestros animales consumen agua. Si no les proveemos el agua, tenemos dificultades. Entonces hoy estamos construyendo reservorios. Por ejemplo, vamos a invertir un donativo que nos hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, $100,000 en reservorios, orientados precisamente a ir creando condiciones. El proyecto de cacao que estamos ejecutando en todo el país lleva contemplado la construcción también de reservorios. Es hora de que hagamos una pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 2. Estamos haciendo un examen de cómo se encuentra la producción agrícola y vamos a hablar también del café, así que les invitamos a que continúen con nosotros. También tenemos un interrogante en Facebook. ¿Considera usted que se están dando los pasos adecuados para reactivar el agro en el país? Los comentarios cuando regresemos.
Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos hablando con el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, y estamos haciendo un análisis del impacto de la sequía y de otras situaciones. Ministro, hay un dato que me llama la atención y que me gustaría que conversarlo con usted. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria estimaba que los efectos del cambio climático han afectado a 104 de los 262 municipios. Este es un dato que ellos publicaban a través de un estudio, pero ¿cuál es el reporte que tienen ustedes como Ministerio de Agricultura y Ganadería? Sí, en efecto, lo que le llamamos el área del corredor seco en El Salvador influencia negativamente por ahora 104 municipios. De esos 104, en 32 estamos interviniendo ya en acciones de adaptación, en 32. Pero si no actuamos con la diligencia, con la cooperación del ciudadano, principalmente de los sectores rurales, estos pueden ser más de 104, pero por ahora son 104 que tenemos ya, como diríamos, con lesiones irreversibles del efecto del cambio climático en lo que le llamamos la franja del corredor seco. Entonces, esta es una zona que pasa hoy a ser, y eso, Manuel, no de una manera antojadiza o arbitraria, no. Iniciamos el análisis sobre esos 104 municipios desde 1997. Le hemos hecho un recorrido analítico para ver la conducta de esos municipios, y recurrentemente ellos, desde el 97 para acá, presentan graves disturbios climáticos asociados a la variabilidad que tenemos. Ahora bien, en este tema de la adaptación tenemos, digamos, las dos fortalezas y tenemos unos grandes retos. Uno, lo primero, el gobierno de la República ha tomado nota y está interviniendo en todas una serie de acciones de adaptación, no solo de mitigación, sino que de adaptación y de creación de condiciones para resistir y vivir con el cambio climático, lo que le llaman los técnicos la resiliencia. Y dos, la comunidad internacional también ha empezado a ser sensible a la búsqueda de facilidades de cooperación para intervenir. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la FAO en la zona occidental del país, en Candelaria, en Metapán, y hay otro municipio que creo que Texitepeque. Pero en esa franja tenemos una intervención que es de corredor seco, con fondos ambientales, un fondo GEF que viene de recursos petroleros, que es un fondo ambiental. Estamos trabajando en esa zona. Pero también estamos, Japón nos está contribuyendo en San Miguel y La Unión en la creación de sistemas nuevos de uso del agua en riego, que no es el tradicional, son sistemas, pequeños microsistemas. Allí estamos haciendo una inversión importantísima con apoyo de Japón y la contribución del gobierno de El Salvador, y estamos gestionando un proyecto con buena perspectiva con el gobierno de Corea del Sur, también para proteger. Es un proyecto que tiene el propósito de proteger toda la zona norte de recarga del Río Grande de San Miguel, que es el afluente que llega hasta el océano y tiene una gran incidencia en todo el tramo. Y por supuesto, tenemos un convenio con la CEL para trabajar, hacer intervenciones en las cuencas de todo el recorrido del río Lempa, porque el río Lempa no solo nos da electricidad, Manuel, en él está el sistema de riego de Atocoyo Norte y Atocoyo Sur, el sistema de riego Lempa-Caguapa, al margen izquierda, margen derecha. Es decir, también nos da alimentación y nos da grandes centros de operación. Por ejemplo, en Atocoyo Sur
tenemos nosotros 1.200.000 de metros cuadrados de estanques produciendo tilapia. Un dato importante sobre el impacto del cambio climático está también en el empleo en el campo, ministro, porque mucha gente, bueno, al ver afectados su producción, no hay forma de obtener los recursos para mantener a una cantidad importante de familias que en este país viven de la producción agrícola. ¿Tienen ustedes un dato de cuánto, por ejemplo, ha impactado esto de efectos de la sequía, la pérdida en cosechas, los daños en la ganadería y daños en todo tipo de cultivos? ¿Cuánto ha impactado, por ejemplo, en el sector trabajo, en el sector empleo de las clases campesinas y productoras agrícolas de este país? Sí, definitivamente este es un punto que llama la atención, incluso de esta alianza del Triángulo Norte ha llamado la atención cómo dentro de las diferentes acciones y políticas de los gobiernos intervenimos para reducir el desempleo en el sector rural. Pero veamos en El Salvador. En El Salvador, cuando nos impactó en manera, digamos, brutal, profunda, el fenómeno de la roya, nosotros perdimos no menos de unos 30.000 empleos rurales. Y eso además tiene otra consecuencia, porque detrás de la pérdida del empleo viene otra secuela, las secuelas sociales, delincuencia, migración a presionar los centros urbanos. Tercero, tuvimos que disponer de fondos del Fondo General para llevarle alimentación a esta familia. En la zona de Aguachapán hemos estado manteniendo un programa a través de CONASAN y a través del Ministerio, un programa y con apoyo del PMA, un programa de asistencia alimenticia. Recursos que se podían usar en las intervenciones que venimos hablando, hay que dedicarlos. Y con el tema de las sequías, del fenómeno del Niño último, bueno, nosotros consideramos que entre 38.000 y 40.000 familias fueron afectadas alimentariamente. Entonces, hemos tenido, en el caso nuestro, el gobierno de la República, el presidente Sánchez Serén ordenó que se trasladara un poco menos de $3 millones al ministerio para entregarle comida a la población. De eso entregamos cerca de 46.000 raciones alimenticias o canastas alimenticias a la población. Luego el gobierno de China hizo un donativo de $150.000 para lo mismo, para alimentos. Corea hizo un donativo de $100.000 y el Banco Centroamericano hizo otro donativo de $150.000 que vamos a distribuir hoy en agosto, porque todavía, a pesar de que estamos sembrando, pero hay personas en la zona oriental que por esta situación climática va a sembrar hasta en la postrera, hay que ir al encuentro y ayudarla con la alimentación. Entonces sí, hay impacto en el desempleo, hay impacto en la seguridad alimentaria y por supuesto hay impacto en la presión social en otros campos que si estuviéramos arreglados. Y de allí vino el acierto de la política que orientó el presidente Sánchez Serén de que reactiváramos la caficultura. Porque nos preguntaban si estamos creando condiciones de reactivación del agro. Sí, estamos creando. Por ejemplo, el año pasado, en atención de recuperar el café, entregamos 7.4 millones de plantas sanas a los cafetaleros para sembrar. Eso está cultivado. Y este año, al día de ayer, Manuel, hemos entregado 8.2 millones ya de plantas para sembrar este año, porque este año queremos sembrar 4.000 manzanas. Ya de eso entregamos 8.2, nos falta entregar 1.8. Porque esa renovación es la que en el corto y mediano plazo va a hacer que levantemos la producción cafetalera y volvamos
a fijar el empleo ahí. Un productor me decía en Oriente, una cooperativa muy importante, nosotros por cada hoyo que se hace para plantar el nuevo cafeto, pagamos una cora. Bueno, son 10 millones de plantas, ¿verdad? Entonces, pero le pregunto a otra cooperativa, ¿y cómo les sale el costo? Porque en todos lados no es igual. Sí. Bueno, me dicen, mire ministro, nosotros nos sale barato porque estamos usando una máquina, una tecnología que con máquina estamos perforando, hacemos 600 hoyos diarios. Entonces ya la renovación no solo trae implícito que dentro de 2-3 años, dentro de 3 años más concretamente, vamos a tener una nueva producción, un nuevo parque produciendo café bueno, de calidad, sano, sino que también en el momento que se planta, en el momento que nosotros hemos tomado a cerca de 100 viveristas del país a enseñarles la tecnología de producir la planta sana, allí hay un empleo permanente todo un año, cuidando los viveros. Y cuando este se traslada a la finca, ya empieza a generar empleo. Son las formas de reactivación del agro. Ministro, el tema de la roya, ¿cómo está en sí? Ya, ¿cuál es el panorama? Porque ayer yo leía un documento, por ejemplo, donde decía de que incluso el gobierno de los Estados Unidos consideró como uno de los grandes impactos en la región centroamericana y específicamente en El Salvador para considerar, por ejemplo, la ampliación del programa temporal, del estatus temporal para que la gente pueda trabajar y vivir en Estados Unidos, el TPS, debido, decía, al impacto que ha tenido, por ejemplo, fenómenos como la roya en la región centroamericana, y El Salvador, pues, no es la excepción. ¿Cuál es el panorama hoy en día con este fenómeno en específico? Bueno, quiero decirle que hay un área de unas 70,000 manzanas que le estamos dando un manejo bastante apropiado. Y digamos, allí la roya se mantiene en bajo control. Hay unos 40,000 productores, que diga unas 40,000 manzanas, 40, 50,000, algunos dicen 40, vámonos con 40,000, que están en manos de productores que no han descuidado su cafetal y tienen recursos, tienen mercado. Digamos, allí ya sumamos 110,000 manzanas, pero nos quedan 80,000 que están muy, pero muy afectadas y que sus propietarios no están haciendo ningún tipo de inversión. Entonces, aquí es donde va el esfuerzo, que ese propietario de finca que ha estado muy impactado por la roya, se arriesgue, se anime y con la ayuda que estamos dando de proveer plantas nuevas, sanas, de variedad resistente, se anime a renovar ese cafetal. Y al que está dándole tratamiento y considera oportuno renovar no solo las medidas profilácticas, sino que renovar el café, lo estamos apoyando. Precisamente esta semana pasada recibí una cooperativa que me decía, estamos muy felices, una cooperativa aquí en el volcán de San Salvador, porque vamos a recibir 27,500 plantas del Senta Café. Ayer me visitó el señor Vilanova, un cafetalero de Tepecoyo, a expresarme unas ideas que él tiene para el tema de los negocios del café y el tratamiento al mercado. Pero igual me agradecía que los técnicos no solo le han proveído, sino que están ayudándole en su finca, dándole, transfiriéndole esta metodología. Y cierro sobre esto, Manuel, la roya está allí todavía. Sí. Hay que renovar. La idea de nosotros es que por lo menos hay que renovar unas 100,000 manzanas en el país para garantizar que el país vuelva a ser potencia productora de café. Ahora, ¿está la gente batallando? Sí, porque aún en estas condiciones dramáticas que tuvo el 2015 de 4 periodos secos, se produjeron 758,000 quintales. Todos decían que iban a ser 400,000, pero la lucha de los caficultores pudo hacer posible
conseguir 758.000. Y eso nos permite estar haciendo negocios, estar vendiendo, porque nuestro café se mantiene siempre en alto posicionamiento de la calidad. Hoy en el mes de junio fue el campeonato de barismo, sí, en Dublín, en Irlanda. Fueron nuestros baristas a competir allá. Lo que quiero destacar, independientemente de la posición de nuestros baristas, es que el segundo lugar en ese campeonato lo ganó una mujer europea que utilizó café salvadoreño, un pacamara salvadoreño. ¿Eso qué dice? Eso habla de la calidad del café. O sea, nuestro país tiene una alta calidad. Por ello, renovar el cafetal, renovar las fincas, invertir en el café, es una inversión estratégica para el mediano y largo plazo. Y en este gobierno hemos puesto en la agenda de prioridades la reactivación de la caficultura. Ahora bien, por supuesto, esto no es de soplar y hacer el globo. Tenemos 84 técnicos de café desplegados en 23 puntos en el país. Es decir, porque es una planta fina, delicada, que hay que tratarla como un jardín para que ella corresponda en la producción de buen grano y buena calidad. Entonces, los técnicos están acompañando a los productores. Al principio no fue nada fácil, porque como había estado separado el papel del Estado con la caficultura, habían cafetaleros que no creían que era un proyecto en serio que iba a desarrollarse. Hoy los caficultores, al contrario, cuando se atrasa un técnico en no llegar en la visita que tiene programada, están con el teléfono llamando, ¿por qué no ha venido el técnico? Estamos esperando al técnico. Y eso a nosotros nos dice, estamos entonces interactuando, productor y la política pública para fortalecer la caficultura nacional. A esta hora vamos a recordarles la pregunta que teníamos en Facebook. ¿Considera usted que se están dando los pasos adecuados para reactivar la producción agrícola en el país? Tenemos, por supuesto, las participaciones de todas las personas que se conectan a través de esta red social con nosotros. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que están pendientes. Ada Marisol Martínez nos dice, se necesita más apoyo para el agricultor. De acuerdo. Amílcar Nazario nos dice, no propongo que reactivemos la plantación de amapola, marihuana y bueno, creo que es algo que no tenía nada que ver este comentario. Jorge Orellana Penado nos dice, definitivamente se ha avanzado algo, pero falta más por hacer. De acuerdo. Morales Albeiro nos dice, ¿y por qué preguntan hasta ahora si nunca antes se ha hecho? Dice, mucho menos tendrían que hacerlo hoy si no hay de dónde sacar fondos más que prestar y prestar. Bueno, son de los comentarios que nos han dejado ahí a través de la red social Facebook. No, pues no dice, y nadie apoya a esas personas que con tanto amor siembran y hacen producir la comida que todos consumimos. Ahí te desplazas por las diferentes carreteras, puedes darte cuenta que hay muchas personas que siembran a la orilla de las carreteras y no tienen tierra para sembrar sus semillas. ¿Y el Estado qué hace? Es la pregunta que se hace Gustavo Cepeda. Bueno, ahí teníamos algunos comentarios que nos han dejado las personas que participan a través de Facebook sobre esta pregunta que estábamos haciendo. Hay una diversidad, ministro, de situaciones que la gente plantea, porque las redes sociales permiten eso, una interacción y conocer el punto de vista de los ciudadanos. Sí, no, excelente. Yo estoy de acuerdo con los compatriotas que han dicho que se está haciendo, pero que hace falta más. Definitivamente se hace falta más. Y en este punto también hay un comentario, que se necesita invertir más y que hay que ver de dónde se sacan los recursos. Pues sí, lo importante aquí no es tanto el origen, sino si se tienen recursos para invertir en esta plataforma de la economía nacional, que es la agricultura, que tiene muchos aspectos ociosos y no se están aprovechando. Y con respecto al amigo que dice que siembran en la calle, ese es un orgullo nacional, que este pueblo siembra donde hay oportunidad, no solo las orillas de las calles, están sembrados los campos. Yo quiero informarle a él, porque no está informado, que este año hemos entregado paquete a 420.000 personas de maíz,
de maíz. De eso, ministro, vamos a hablar precisamente al regresar de la pausa, porque me interesa conocer, por ejemplo, el número de paquetes que se ha entregado y de unas condiciones que usted nos decía que se estaba poniendo a las personas que los recibían. Exactamente. Así es que les invitamos a que continúen con Canal 12, porque vamos a venir con las conclusiones de la entrevista de hoy y vamos a hablar de esto, de los paquetes agrícolas. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM en este día viernes y estamos conversando con el ministro de Agricultura. Ministro, me llamaba la atención este tema de los paquetes agrícolas. Sí. Usted me decía de que ya se entregó una buena cantidad, sí, pero también hay una serie de requisitos que le están poniendo a las personas que los están recibiendo. Exactamente. Yo voy a mencionar 3 requisitos. 1, no quemar el suelo. 2, no venderlo, por mucha necesidad, porque justamente quienes lo reciben. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM en este día viernes y estamos conversando con el ministro de Agricultura. Ministro, me llamaba la atención este tema de los paquetes agrícolas. Sí. Usted me decía de que ya se entregó una buena cantidad, sí, pero también hay una serie de requisitos que le están poniendo a las personas que los están recibiendo. Exactamente. Yo voy a mencionar 3 requisitos. 1, no quemar el suelo. 2, no venderlo, por mucha necesidad, porque justamente quienes lo reciben es gente muy... de escasos recursos. Y tercero, que no lo voten, porque hay quienes ocupan la mitad, hemos detectado, estamos en ese proceso de depuración, de mejorar, que solo siembra media manzana y el resto lo lleva y lo tira a la quebrada y lo desperdiciamos. Y es una semilla de alto valor nutritivo, sana, etcétera. Entonces, estos requisitos es para hacer más eficiente el impacto, que esos paquetes impacten realmente en la seguridad alimentaria del país. Lo estamos logrando. El padrón actual es de 470,000 productores. Y hoy llegamos a 420,000, vamos a llegar con el paquete. Y luego estamos preparando la entrega de frijol para hacerla en el mes de agosto. Y yo en esto quiero decirle, hay aspectos que estamos modificando. Por ejemplo, la siembra y el paquete en Oriente y Corredor Seco se da para la postrera, ya no se da junto para evitar los riesgos de pérdida, porque sí son fuertes. Y segundo, estamos estudiando con los agrónomos del CENTA volver, o mejor dicho, entrar a sembrar frijol en volúmenes grandes en la primera estación, porque da condiciones, como no hay grandes tormentas en la primer nódulo de lluvia, lograr aprovechar para producir. Por eso estamos planeando para el próximo año, de tal suerte que si tenemos niñas y hay excesos de agua en la postrera que puede afectarnos un poco, sembrar en la primera una buena cantidad para tener una producción alta. ¿Y qué cantidad de paquetes se ha entregado ya? Al día de ayer hemos entregado 412,800, pero la meta es que vamos a cerrar con 420,000. Ahora bien, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que la temporada de lluvias iba a ser un tanto irregular, por ejemplo, en el ingreso a la zona de El Salvador. Sí. Pero, por ejemplo, los periodos de siembra, ¿a partir de qué fecha van? Sí, correcto. Precisamente el anuncio de Medio Ambiente, que los hechos, la vida comprobó que así era, entró tardío en mayo. Por eso le dijimos a la población, siembre a partir del 20 de mayo. Y la gente sembró. La mayoría de la población acató, ¿verdad? Pero hay zonas en zonas del norte, donde las lluvias empezaron antes. Esa gente sembró antes, esa es la que ya está pronto a tener elote. Entonces, luego dice Medio Ambiente que va a haber en finales de julio y comienzos de agosto una canícula normal, tradicional. Estamos esperándola, ¿verdad? De tal suerte que puede ser que este ciclo de lluvias que tenemos ahorita sea el último, luego vendrá la canícula y de la canícula la proyección que hay es que el 75% es que ingresa la niña, ¿verdad? Entonces ese es el panorama climático con el que estoy trabajando, que estamos en línea directa con Medio Ambiente. Es más, en mi oficina hay una pantalla durante todo el día, informando en tiempo real el rastreo que hacen los radares satelitales para saber qué tenemos en cada lugar, sobre precipitaciones, sobre deslizamientos, sobre desbordamientos, porque son temas vinculados a la producción agropecuaria.
Definitivamente, yo creo que hoy tenemos que estar en contacto por el tema del clima, todos los salvadoreños, tanto los que producen como los que vivimos en las ciudades, porque obviamente el impacto de las lluvias, el impacto de las sequías, todo pues, nos afecta grandemente. Entonces, creo yo de que es importante esta información, sobre todo, por ejemplo, la gente que depende directamente de la producción agrícola. Exactamente. Y este es uno de los aspectos del MAC, solo el MAC. Tiene 9 estaciones agroclimáticas, donde seguimos humedad, temperatura, nivel de viento, que nuestros agrónomos reciben y ellos tienen capacidad de estar informando a la población. Eso agréguele a los que tienen medio ambiente, en conjunto tenemos un sistema de 17 estaciones agroclimáticas en todo el país que nos dan información en tiempo real, porque todo esto ya tenemos una plataforma informática que nos permite. Estos son logros y son al servicio de la transformación de la agricultura. Por eso es que con toda certeza, Manuel, con toda seguridad le puedo afirmar al país que hemos iniciado la recuperación y la reactivación del sector agropecuario. En ganadería estamos haciendo mejora genética. Hemos importado toros de alta raza que resistan el cambio del clima, razas nuevas, con mucha experiencia en América Latina. Hemos mejorado, usted ve que no hay reportes de que se nos muere el ganado por enfermedades, porque tenemos un programa de vigilancia y de vacunación a nivel nacional, donde se invierte mucho dinero. El año pasado invertimos cerca de $1 millón solo en medidas de profilaxis para mantener sano el hato ganadero, que es pequeño, no llegamos más de 1 millón de cabezas de ganado. Es pequeño, entonces hay que cuidarlo y hay que hacerlo altamente productivo. Ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar en este espacio con nosotros y hacer un análisis de la situación de la producción agrícola y de la situación también de la ganadería y de la caficultura. Gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por esta gran oportunidad de hablar con el pueblo salvadoreño. Así vamos al final de la entrevista de este viernes. Por supuesto, les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.